Ok, vimos entonces nuestra labor como cuerpo de Cristo, nuestra labor como, como individuos, discípulos individuales de Jesús. Vimos que la gran comisión no es una sugerencia, sino que es un mandato, no es una opción, no es algo que tengamos que pensar si lo queremos o no lo queremos hacer, independiente de cómo nos sintamos respecto a ser discípulos. Tenemos que hacerlo de la misma forma. Sintamos que tengamos las capacidades, sintamos que tengamos el don de la palabra, por así decirlo, o los dones para hacerlo, es algo que debemos hacer sí o sí. Ya esto se basa en la autoridad que tiene Cristo, cuando dice: toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y ahí viene la gran comisión, y también se basa en la promesa de que Jesús va a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, bajo esos dos fundamentos, ¿cierto? La compañía de Jesús más la autoridad de Jesús, es que nosotros debemos obedecer lo que el Señor nos manda a hacer en la gran comisión. Ahora, volviendo un poco más atrás, a la razón de ser de el hacer discípulos, a la razón de ser de qué es lo que vino, de por qué Jesús nos manda, si bien sabemos que es por su autoridad. Ahora, ¿por qué Jesús tiene la autoridad para hacer eso? Es por lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Y eso es, él vino, bueno, aparte de todas las cosas que sabemos que él hizo, una de las razones principales, o la más importante se podría decir, fue que él vino a morir por nosotros. Cristo vino a morir, ¿cierto? Vino a sacrificarse, vino a sufrir por nosotros. Y eso mismo nos manda a Jesús que nosotros hagamos. Él vino a morir, vino a sufrir, vino a sacrificarse, y nos pide que nosotros hagamos lo mismo en base a lo que él hizo. No es que él está sentado, ¿cierto?, sin hacer nada y nos dice lo que tenemos que hacer. No, hay toda una obra detrás de eso, y es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Ya sabemos que Jesús se volvió la salvación para la humanidad, no en servicio de la humanidad, sino en servicio a Dios, ¿cierto? Él vino a hacer lo que es la voluntad del Padre, y nosotros debemos seguir su ejemplo, ¿cierto?, como siervos de Dios. Y esa parte de nuestro servicio a Dios involucra intencionalmente servir a otras personas para continuar con la misión que Jesús vino a comenzar aquí en la tierra. Entonces, lo que vamos a ver en este estudio es, vamos a involucrarnos, a estudiar un poquito más lo que se podría decir como el clímax de la misión de Jesús en el mundo, ¿cierto? La parte más importante, que fue la muerte de Jesús y su sacrificio, ¿cierto?, para el perdón de nuestros pecados. Es decir, cuál es la base que nosotros tenemos para ir a ser discípulos, justamente se basa en la muerte de Jesucristo, en todo lo que él tuvo que sufrir para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. ¿Ok? Y en este caso aquí podemos hablar de varios ejemplos de cuando hay personas que se han sacrificado por otras, para que otras personas sean salvas, pero sabemos que el sacrificio más grande, ¿cierto?, es el sacrificio que hizo Cristo, al ser él una persona perfecta, que murió voluntariamente, ¿cierto?, para poder salvar nuestras vidas pecaminosas y ofrecer el perdón a todo el mundo. Recuerden que Jesús murió por todas las personas, ¿ya? La salvación se ofrece a todos. Ahora, obviamente, no todos la reciben, no todos son salvos, pero es la voluntad de Dios, dice la Biblia, de que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios que todos lleguen a la salvación, y por eso el sacrificio de Jesús es para todos. ¿Ok? La provisión está. La aplicación es la que varía, ¿ok? La que no es completa, por así decirlo. Pero la provisión se ofrece para todos. Entonces, vamos a retroceder un poquito, ¿cierto? Hay una verdad de que Jesús es 100% hombre y 100% divino. Ese es un fundamento doctrinal de lo que nosotros creemos, ¿cierto? Una doctrina fundamental cristiana, en realidad, no necesariamente bautista, pero cristiana,
de que Jesús es 100% hombre, es completamente hombre y completamente divino a la vez. ¿Ok? Es un concepto un poco difícil de entender, pero utilizamos esas palabras, ¿cierto? En base a lo que entendemos que nos enseña la Biblia, de que de que Jesús, estando en la tierra, ¿cierto? Era humano al 100% y a la vez era divino al 100%. Eso es un fundamento de la doctrina cristiana en terminología teológica o más técnica. Tiene un nombre que se llama la unión hipostática, que es ese concepto que le dije recién de que Dios es Jesús, perdón, la confusión, es Jesús, de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Eso se llama la doctrina o técnicamente la unión hipostática. Pero aún así, es difícil imaginarnos, o tratemos de imaginarnos, si es que nos cuesta, a un Jesús completamente, o un ser humano genuino. Imaginémonos a Jesús como un ser humano genuino, y muchas veces podríamos decir que es un poco difícil imaginarlo así como nosotros somos seres humanos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de que Jesús sufrió, por ejemplo, todas las emociones que nosotros experimentamos, ¿cierto? Que Jesús, no sé, haya experimentado soledad, haya experimentado rechazo, haya experimentado dolor físico, que si bien lo leemos en la Biblia, pero igual nos costaría un poco imaginarlos que si Jesús era 100% Dios, ¿cómo a la vez experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar en la parte negativa, lo digo, ¿cierto? Todo lo que es, no sé, es lo que les decía, pues el rechazo, la soledad, eh, el ser ninguneado, por así decirlo, el ser burlado, todas esas cosas, como que un poco difícil verlo si es que pensamos que Jesús era a la vez 100% divino. De hecho, hay ciertas doctrinas las cuales yo no comparto. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, hay personas que creen que Jesús no fue tentado en el desierto porque dicen, y sacan versículos fuera de contexto, dicen no, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, y como Jesús es Dios, entonces Jesús no fue tentado en el desierto. Eso claramente no es así. O sea, se podría entender si es que yo saco los textos fuera de contexto. Entonces, claro, si veo que Dios no puede ser tentado y veo que Jesús está siendo tentado, entonces hay como una contradicción ahí, ¿cierto? Pero la Biblia me dice que Jesús fue tentado. Y si la Biblia dice que Jesús fue tentado, es porque Jesús fue tentado. Entonces algunos dicen, sí, fue tentado, pero nunca iba a pecar porque no podía pecar porque es Dios. Entonces como que al final vuelven la tentación de Jesús, la hacen que fue algo en vano. Es decir, si Jesús fue tentado, pero Jesús era imposible que Jesús pecara, entonces la tentación de Jesús se vuelve en vano, porque claro, no había nada que perder. Pero ¿por qué fallamos en tomar en cuenta la humanidad de Jesús? Porque Jesús era 100% humano. Y ahí, claro, se nos vuelve nuestra mente, o al menos mi mente, la verdad, como es limitada, no alcanza a comprender esa maravilla de decir que, ¿cierto?, que Jesús era 100% hombre y 100% divino al mismo tiempo. Entonces tenemos esa dicotomía en nuestra mente de, bueno, entonces si fue tentado, pero Dios no puede ser tentado, ¿cómo es posible? ¿Fue o no fue tentado? Etcétera, ¿ya? Pero nos quedamos con lo que la Biblia nos enseña. Y si la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado, es porque Jesús fue tentado. Y de hecho vamos a ver otros pasajes más adelante, mientras avancemos en el texto, en el estudio, perdón, que nos van a mostrar cómo Jesús era efectivamente humano y experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar en esta vida. Ya, avancemos. Lucas capítulo 9, abran su Biblia, Lucas capítulo 9. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, me interrumpe nomás, no hay ningún problema, ¿ya? La tentación de Jesús, Mateo 4:1. Muchas gracias. Pero vamos a Lucas capítulo 9, verso 20 al 27, y dice así. Lucas 9, 20 al 27. Dice así, y él les dijo,
¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, aquí hay muchas preguntas, la verdad, que nos pueden aparecer, ¿cierto? Es un texto bastante severo, se podría decir, y a la vez bastante un poco complejo en todas las cosas que él dice, de no decir nada, de lo que le va a suceder, de si uno se avergüenza, como que hay muchas temáticas que aquí Jesús toca en muy poco espacio de tiempo, pero nos vamos a enfocar en el versículo 22, bueno, y después 23, pero en el 22 donde dice que el Hijo del Hombre dice debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos. Sabemos entonces de las Escrituras que Jesús sufrió, ¿cierto? Experimentó sufrimiento físico, no solamente emocional, sino que experimentó sufrimiento físico, y era parte, ¿cierto?, del propósito que Dios tenía, ¿cierto?, para reconciliar la humanidad con Dios. No fue un sufrimiento en vano, obviamente, pero también hay varias formas en que Jesús sufre, que nosotros debemos reconocer y que la palabra nos enseña. Jesús sabemos que sufrió, por ejemplo, lo que le decía al principio, soledad. Él estaba solo en este ambiente hostil. Cuando leemos los evangelios vemos que él tenía mucho rechazo, ¿cierto? Su forma de pensar era muy distinta a la de todos, la verdad. Él pensaba como ninguna otra persona. Alguna gente se maravillaba de lo que él decía, dice la Biblia, había otra gente que se ofendía con lo que él decía, pero nadie quedaba indiferente a las palabras de Jesús. Su forma de expresarse, por así decirlo, era distinta a la de todos los demás. Él era diferente a todo el resto de las personas, incluyendo su familia, ¿cierto? También era diferente de su familia. Jesús también sufrió, por ejemplo, el anonimato, diciendo que, por ejemplo, Jesús hasta los 30 años él pasó desapercibido, por así decirlo, bajo el radar, ¿cierto? Sin hacerse notar, nadie lo consideraba, por así decirlo. En su comunidad tampoco era apreciado. Y eso lo vemos después cuando Jesús es exaltado con su nombre, sobre todo nombre. Vemos entonces como el nivel de anonimato, por así decirlo, o el nivel de anonimato en realidad, que él tenía en comparación a su nivel de exaltación que a él después se le da. Jesús también sufre rechazo, todos sabemos, ¿cierto?, el rechazo que él sufre. Mucha gente amenazó a Jesús, lo echaban de algunos lugares, se burlaron de él. Al final de su ministerio también fue abandonado por sus amigos, y también, bueno, lo crucificaron las mismas personas que él vino a salvar. Y bueno, y también Jesús sufre de otras cosas. Por ejemplo, es criticado Jesús. Algunos decían que él hacía las obras del diablo. Imagínense, a ese nivel llegaban algunos que decían que él hacía las obras del diablo. Se tramaban cosas contrarias, ¿cierto? Decía la Biblia que tramaban matarlo, tramaban apresarlo. Él fue interrogado, fue burlado, escupieron sobre él, fue acusado, fue golpeado, fue azotado.
insultado, incluso hasta en la cruz fue insultado, mientras él tenía que soportar, ¿cierto?, su lenta muerte, pero aún así, en todo lo que a Jesús le sucedió, él nunca tomó una represalia contra lo que las personas le hacían, todo lo que él pasaba. eh, Isaías, de hecho, dice que como cordero fue llevado al matadero, pero él no abrió su boca. Y ese tipo de sufrimiento que Jesús nos muestra, que tenemos de Jesús en los evangelios, es algo que debería afectar, obviamente, la forma en que nosotros vivimos nuestra vida y la forma en que nosotros seguimos a Jesús o pensamos de Jesús. Cómo eso, el saber que Jesús sufre todas estas cosas, cómo eso debería estar impactando mi vida, o cómo eso impacta o impactó mi vida, o sigue impactando mi vida mientras vemos estas cosas. A Jesús nunca se le dio la oportunidad de evitar el sufrimiento. Él tuvo que aguantar todo este dolor, sin mencionar también, porque hay algunas personas que dicen que el sufrimiento, hay personas que han sufrido más de Jesús en el aspecto físico, y en ese sentido a lo mejor puede ser cierto, pero nadie tuvo que soportar el cargar todo el pecado del mundo sobre sus hombros, que fue Jesús. No necesariamente es el sufrimiento físico el que cuenta como sufrimiento, sino en este caso tenemos a un Jesús que, aparte del sufrimiento físico, tiene que soportar el peso espiritual de cargar con todo el pecado de la humanidad, cosa que nadie más nunca ha hecho y nadie más nunca hará. Eso debe haber sido algo que, bueno, no sabría cómo explicarlo, la verdad, ¿cierto? No sabemos cómo sería cargar, todos cargamos con pecado, pero cargar con pecados de todo el mundo debe ser otra cosa completamente distinta que supera nuestro entendimiento, la verdad. Pero entonces tenemos este tipo de sufrimiento que no solamente es físico, sino que es espiritual, que es el que Jesús tiene que pasar, ¿cierto? Y ese aguante, por así decirlo, sí, aguante, el soportar ese sufrimiento es la demostración del poder que Jesús tiene, y que nos muestra a nosotros, ¿cierto?, para vencer, porque al final sabemos que Jesús, con todo el sufrimiento que él sufrió, valga la redundancia, logra vencer todo eso, pasa la prueba, por así decirlo, y se levanta, ¿cierto?, en victoria. Y eso es lo mismo que nosotros deberíamos, que nos debería inspirar a seguir como ejemplo cuando pasamos por pruebas, circunstancias o cosas que son sufrimiento para nosotros. Pero darme a entender, cuesta un poco explicarlo. Y en el caso del sufrimiento, avanzando un poquito, entonces, tenemos la cruz, que es uno de los símbolos que más, que todos conocemos, ¿cierto? El símbolo de la cruz puede significar diferentes cosas para la gente. Para algunas personas la cruz es una ofensa, ¿cierto?, que simboliza una religión y por lo tanto deciden rechazar ese tipo o negar el simbolismo de la cruz. Para nosotros, ¿cierto?, los cristianos, es un símbolo de rescate, ¿cierto?, de redención. La cruz para nosotros significa el sacrificio de Jesús, ¿cierto?, su muerte y su resurrección. Pero en los tiempos de Jesús, la cruz no era un simbolismo. Ahora para nosotros es un simbolismo, porque ya no existe el sacrificio por crucifixión, ¿cierto? Pero en los tiempos de Jesús, la cruz no era un simbolismo, sino que era un instrumento de tortura, ¿cierto? Un instrumento de ejecución, de juicio, de vergüenza, y era lo que eso significaba en ese tiempo. Y para Jesús específicamente, la cruz no solamente era una responsabilidad humillante y dolorosa, sino que era el sacrificio supremo que alguien podía hacer. Era un sacrificio que Jesús voluntariamente decidió llevar, ¿cierto?, en obediencia a su Padre. Recuerden que Jesús en un texto del Evangelio dice: a mí nadie me está sentenciando a morir,
nadie me está llevando, nadie me está condenando a morir, sino que yo voluntariamente entrego mi vida por muchos. No es que los fariseos, o los judíos, o los romanos enviaron a Jesús a la cruz, sino que Jesús voluntariamente entregó su vida y tuvo esta muerte de cruz, ¿cierto? Esta muerte de cruz. Y lo hizo en obediencia a su Padre, ¿cierto? La vida de Jesús fue una obediencia perfecta, una vida perfecta, una obediencia perfecta a su Padre. Y aquí nos encontramos entonces con dos decisiones que leímos recién en el texto de Lucas, que dos decisiones que Jesús toma y que son dos decisiones que nosotros también se nos confronta a tomar como discípulos de Jesús. Y la primera decisión se encuentra en el versículo que acabamos de leer, el 23, donde dice que si alguno quiere ser discípulo de Jesús, debe negarse a sí mismo. ¿Qué entendemos? Y aquí les voy a dar la posibilidad de que abran sus micrófonos. ¿Qué entendemos cuando cuando Jesús nos pide que hay que negarse a uno mismo? ¿Qué es negarse a uno mismo? Doy la palabra. Yo lo entiendo, hermano Iván, lo entiendo como poner los deseos de Dios primero antes que los propios, que lo entiendo como negarse a lo que para nosotros es lo más cómodo o lo más agradable por cumplir la voluntad de Dios. Ok. Gracias, hermana Lilian. ¿Alguien más? Negarse a uno mismo. Cuando Jesús nos pide, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa? ¿O están todos de acuerdo con lo que dijo la hermana Lilian, o alguien quisiera complementar? Porque sí, tiene razón la hermana Lilian, la verdad. Pero alguien quisiera complementar el negarse a uno mismo. ¿Es así de simple, por así decirlo? Hermano ¿O Iván, sí? Dígame. Hermana Emily. buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Bendiciones. Igualmente. Ha dicho, y sí creo que la negación es siempre, es de todos los días, porque de acuerdo a lo que usted nos hablaba y que escrito está, el Señor se entregó por mi vida y por cada uno, o sea, por enseñarnos, por escogernos de este camino que es vida. Y pese a las situaciones, a las pruebas, pero creo que también la negación va de el ir por otros, el ir en esa ayuda. No es que todo lo quiera yo, sino que tengo que dejar de hacer cosas, de postergarme, ya sea con mi familia, ya sea con el necesitado. Y siempre hay alguien necesitado. En la calle, sobre todo, la semana pasada también se hablaba mucho de esto. Yo tomé nota acá en mi cuaderno y bueno, también recuerdo que al final usted me pidió la oración, pero no pude desmutear el micrófono, así que pido disculpas a todas mis hermanas que estaban ahí, pero gloria al Señor porque Él conoce el corazón de cada uno. Pero creo que la negación es postergarse, darle preferencia a los demás y obviamente que con la palabra. Eso es a mi parecer, hermano. Gracias, hermana Emily. Sí, efectivamente, todo eso incluye negarse. Y hay una palabra que es más fuerte todavía, cuando claro, la hermana decía postergar o dejar cosas, que es renunciar. El negarse a uno mismo es cuando yo renuncio a lo que tengo, y no solamente renuncio a lo que tengo, sino que yo renuncio a lo que soy.
¿ya? Y eso se lo entrego a Jesús, es decir, Jesús, mi vida, yo la entrego, la pongo a tus pies, y tú eres el dueño de mi vida, y tú haces lo que quieras, lo que se te dé la gana, tú lo puedes hacer conmigo. Yo entrego mis planes, o yo lo abandono en realidad. Yo abandono mis planes, abandono mis intereses, abandono mis deseos, abandono mis esperanzas, abandono mis sueños para seguir los planes, los intereses de Dios, ¿cierto? En este mundo. De hecho, bueno, teóricamente a lo mejor podemos seguir definiéndolo, ¿ya? Pero es como esta renuncia de entregar absolutamente todo lo que tengo, todo lo que soy, con tal de hacer la voluntad de mi Padre. Y aquí, claro, el ejemplo supremo es Jesús, que llegó hasta entregar su vida, ¿cierto? En obediencia al Padre. No voy a preguntar, obviamente, esto, pero en la interna, por así decirlo, individualmente, estaríamos dispuestos incluso hasta entregar nuestras vidas por Dios. A ese nivel llega nuestra negación de nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Pero, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero no solamente el texto dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, sino que dice que tenemos que tomar nuestra cruz cada día, no una vez, cada día, y seguirle. Ahora, pregunto lo mismo. Pregunté qué era negarse a sí mismo, ahora pregunto qué significa tomar nuestra cruz. Doy la palabra. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿O qué significó para Jesús tomar su cruz? Y cómo eso lo pasamos a nuestra vida de tomar nuestra propia cruz. Hermana Susana, me parece. ¿Quiere hablar? Yo considero, hermanos, que es tener una vida, no tener una vida terrenal plena y abundante, y conservar lo que realmente tiene valor eterno, lo que somos y lo que podemos llegar a ser, en pos de lo que Él dice. Nuestras decisiones, por lo tanto, son decisiones que ya más bien son, Dios decide en uno, y así seremos discípulos de Él. Eso creo yo, tener esa cruz. O sea, no tener la plenitud que tiene uno cuando uno no conoce de Dios, sino que todo lo mira desde otro punto de vista. Eso creo yo, no sé. Gracias, hermana Susana. ¿Alguien más quisiera? Yo, hermano Iván, Sí, dígame. cuando pienso en eso, en esa expresión, tomar su cruz, tomar mi cruz, yo lo interpreto así como estar dispuesto de pagar el precio hasta la muerte como Jesús para hacer la voluntad de Dios, o sea, haciendo un sacrificio total. em, en el fondo es como estar dispuesto a ir hasta la muerte por el Señor. Eso, o como la Biblia dice, estamos crucificados juntamente con Cristo en nuestra vida carnal, digamos, em, para poder también recibir la vida y ser resucitados en Él, como crucificar nuestros deseos carnales y toda nuestra vida en la cruz. Algo así, se me imagina. Gracias, hermana Lilian. No sé si alguien más quisiera decir algo. Hermana Nora, me parece. Sí, yo, hermano. Sí. Hermana Karen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dispuesto a morir a nuestro propio yo para seguir a Jesús. Podría ser. Ok. Gracias, hermana Karen. Hermana Nora. Pareció lo que dijo la hermana Keren, es no importar los rechazos, no importar los vituperios, no importar las ofensas, sino que seguir hasta cumplir lo que el mandato del Señor nos da. Eso es tomar la cruz cada día.
Amén. Muchas gracias, Sí. hermana Nora. Sí, específicamente, claro, significa el hecho de hacer la voluntad de Dios, independiente del costo que eso tenga. O sea, Jesucristo tenía que pasar por eso, pero es porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que hacer ese sacrificio de, si el hacer la voluntad de Dios significa sacrificar algo o sufrir, bueno, lo hacemos. Y eso significa tomar la cruz, es hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad que Dios quiere que yo haga. Entonces ya no soy yo, como dice Pablo, sino que es Cristo el que vive en mí, y yo hago la voluntad. De hecho, Jesús tenía declaraciones que decía, yo no digo nada, decía Jesús, no digo nada de mi boca que no me haya dicho el Padre que yo dijera. O sea, ese era el nivel de entrega de Jesús, que él no decía su propia opinión, él decía lo que decía el Dios. Entonces, eso ya es un nivel extremo, así supremo, el que obviamente deberíamos todos tratar de hacer, negarnos nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas, y tratar solamente de decir palabras que vengan de la boca del Padre, que sean voluntad de Dios, que sean provengan de sabiduría divina, no de sabiduría humana. Bueno, es no sé, no creo que sea imposible, pero sí muy difícil. O sea, hay que tener una relación tan íntima con Dios para lograr tener ese tipo de relación, la verdad que a veces cuesta imaginárselo. Pero ese es el nivel que Jesús mostraba para que nosotros lo siguiéramos. No es algo que dijo, esto lo hago yo nomás, sino que él se puso a sí mismo como ejemplo. Entonces sí, el negarse a uno mismo, el tomar la cruz cada día, recuerden que dice, es una condición, no es algo no es una sugerencia, dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, estas son las condiciones: negarse a uno mismo y tomar su cruz. Esa es la condición que Jesús nos pone si es que queremos ser sus discípulos. Es una condición bastante extrema, pero a la vez toma la connotación que no es algo que yo tengo que hacer una sola vez, no es algo que yo acepto a Jesús, ay, perfecto, ya está todo resuelto, ¿no? De hecho, el negarse a uno mismo y el tomar la cruz, porque dice, tome su cruz cada día. No dice, toma la cruz al principio y estamos listos. Dice, tome su cruz cada día. Es una decisión diaria que yo tengo que, cuando me levanto, digo, ok, Padre, ayúdame a que todo lo que haga sea tu voluntad, que, no sé, me niego a mí mismo, no son mis planes, son tus planes. Se fijan, es un estilo de vida, más que nada. El tomar la cruz, el negarse a uno mismo, es un estilo de vida, es un hábito, sí, es lo que yo tengo que hacer día a día. No es algo que hice una vez nomás y ya está todo solucionado, sino que todos los días yo tengo que negarme a mí mismo. Si no, recuerden a Pedro, que en los últimos días de Jesús terminó negando a Jesús, porque es una decisión diaria. ¿Ok? Hermano Iván, Sí, hermana Silvana. bueno, son dos palabritas que como que resumen todo esto, y dice que uno que puede decirle uno a lo que hizo Jesús: usa mi vida cada día. Y hay un himno muy hermoso que refleja eso, que yo creo que los que somos de himno recordamos mucho ese himno y es maravilloso. Y eso es lo que uno debe de hacer, decir, usa mi vida. Eso. Gracias, hermana Silvana. Sí, también me acuerdo de ese himno. Ya no lo cantamos hace mucho tiempo, la verdad, pero sí, era bien conocido, lo cantábamos bastante seguido. Era usa mi vida, Señor, por doquier, todos los días, yo quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier, algo así. No me acuerdo, pero bien. Entonces, esto de negarse a uno mismo y de entregar su vida, de tomar la cruz cada día, tiene que reflejarse de manera práctica, obviamente. No es algo que, claro, teóricamente podemos aceptarlo y podemos comentarlo y podemos llegar a conclusiones, pero eso tiene que reflejarse de una manera práctica, el cómo yo estoy realmente entregando mi vida, estoy renunciando a mis planes, mis deseos, mis decisiones, cuál es la manera práctica en que yo estoy negándome a mí mismo, cuál es la manera práctica en que yo estoy
tomando mi cruz cada día, no de vez en cuando, sino cada día. Efectivamente, no sé, al comenzar el día, estoy entregando mis planes a Dios, o yo estoy tomando control de lo que quiero hacer y yo para mañana tengo planificado tal, tal y tal cosa. Pero sabemos que uno puede hacer planes, pero al día siguiente todo cambia. O sea, piensen en la pandemia. Llegó el coronavirus, cambió absolutamente todo. No tenemos control de nada, pero de nada, hermanos. No tenemos control. Uno piensa que tiene control, eso es una ilusión, pero no tenemos el control de absolutamente nada. Uno planifica para 5 años, al día siguiente cambiaron todos esos planes. Si no, pregúntele también a nuestros hermanos venezolanos. Tenían a lo mejor su vida planificada, al día siguiente nos tenemos que ir y comenzar todo de nuevo y a la que te criaste, como decimos acá. No sabían lo que iba a suceder mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos la ilusión, el control, es una ilusión el control. Entonces tenemos que simplemente entregarle ese control, esa ilusión de control al Señor, y nos negamos a nosotros mismos y decimos, no mis planes, Señor, sino tus planes, no mis propósitos, tus propósitos. Y eso llevarlo de manera práctica. Les voy a leer un salmo. Si quieren seguir la lectura, es el Salmo 37, del 5 al 9. Y ya seguimos avanzando en el estudio. Salmo 37, del 5 al 9. Fíjense lo que dice. Encomienda al Señor tu camino, que está relacionado con negarse a uno mismo, tomar su cruz, ¿cierto? Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Es un bonito salmo para aquellos que entregan o rinden o encomiendan, como dice aquí, su vida al Señor o el camino. Nuestros caminos deben ser entregados al Señor. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Tenemos un montón de promesas acerca de cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cómo el Señor, por así decirlo, prospera o bendice, en realidad bendice es la palabra correcta, bendice a aquellos que le entregan su vida y sus caminos al Señor. Ok, entonces hablando de bendiciones, justamente estas bendiciones, puede sonar extraño, pero estas bendiciones vienen justamente a causa del sufrimiento de Jesús y lo que Jesús tuvo que hacer por nosotros, lo que tuvo que aguantar por nosotros. Y la bendición más importante que nosotros tenemos de lo que Jesús tuvo que aguantar, obviamente, es el perdón de nuestros pecados, en nuestra salvación. A causa de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros tenemos salvación, tenemos reconciliación con Dios. Pero también tenemos un compañero, por así decirlo, o un amigo en nuestras dificultades o nuestro sufrimiento. Porque Jesús sufrió todo esto, significa que nosotros no estamos solos en lo que nosotros también tengamos que sufrir, o lo que hemos sufrido, o los que han sufrido. A lo mejor me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿cierto? Me considero, la verdad, bastante bendecido en cuanto a la vida que Dios me ha dado, pero bien sabemos que podríamos estar a lo mejor mucho peor, ¿cierto? Hemos visto cómo personas sufren tragedias, la pérdida de los seres queridos, o persecuciones que escuchamos de misioneros que están en otras partes del mundo, pero aún así, en esas circunstancias, que si bien cada uno tiene las circunstancias que Dios permite que vivamos y que no nos va a dar más de lo que no podamos aguantar, en esas circunstancias, en ese sufrimiento tenemos un
compañero, se podría decir, o alguien que entiende lo que estamos sufriendo. Acompáñenme a el libro de Hebreos, capítulo 4. Se encuentra después de Filemón. Déjenme si lo encuentro, se me perdió. Aquí está. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. 4, 14 al 16 de Hebreos dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, se fijan en el verso 15, cuando dice, en los evangelios tenemos la tentación de Jesús, ¿cierto? Cuando Satanás va y lo tienta con tres situaciones, pero aquí el autor de Hebreos nos dice que Jesús fue tentado, pero también fue tentado, dice, en todo, como nosotros. O sea, todas las tentaciones que uno podría tener, ¿cierto? Jesús también las tuvo. La diferencia, claro, que aquí fue sin pecado. Obviamente Jesús pudo vencer la tentación. Nosotros a veces caemos a la tentación, pero tenemos a este mismo Jesús, dice, que entiende, que se compadece de nuestras flaquezas, porque Él también fue tentado en lo mismo que nosotros somos tentados. Entonces tenemos este amigo en la lucha, o este amigo en el sufrimiento, que si bien nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, también sabe cuando nosotros estamos sufriendo por lo que estamos pasando. Al principio la hermana Susana, claro, decía que le entendí que no estaba muy bien. Bueno, Jesús entiende lo que la hermana Susana está pasando, porque Él pasó lo mismo. Lo mismo que pasó la hermana Susana, lo pasó Jesús. Y entonces Él se puede compadecer de nuestras flaquezas, porque Él también pasó por lo mismo que nosotros hemos pasado, o vamos a pasar, o estamos pasando, como en el caso de nuestra hermana. Entonces podemos, y en base a eso, y como Jesús pasó por todo eso, podemos, dice la Biblia, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, dice el texto. El capítulo 5 del mismo Hebreos, del 7 al 9, fíjense lo que dice, Hebreos 5, 7, 9. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Fíjense el 8, súper importante, lo repito, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. El 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y la verdad no hay mucho más que explicar aquí. Esto es bastante claro, bastante fuerte también. Vemos aquí que el sufrimiento que Jesús tiene es para que le enseñara a obedecer, dice. Aprendió obediencia por lo que padeció. Y nosotros también, muchas veces, Dios permite que nosotros suframos para que aprendamos a obedecer. Aprendemos obediencia por lo que padecemos. Y tenemos que ser vulnerables en ese sentido de cuáles son nuestras luchas. No es como que negar lo que estamos, como decía la hermana Nora al principio. No voy a decir que tengo frío cuando hay un sol radiante afuera, o sea, no puedo negar lo que me está pasando. Debo ser, y puedo de hecho ser vulnerable con lo que me está pasando, con las tentaciones que estoy teniendo, con la soledad que siento, con los sufrimientos, las tragedias que estoy teniendo. Puedo acercarme, dice la Biblia, confiadamente ante el trono de la gracia. No tengo que avergonzarme de lo que estoy pasando. De hecho, puedo ir justamente a Jesús, quien sufrió justamente lo mismo, para tener misericordia, para hallar gracia y para tener esa ayuda oportuna cuando venga
el sufrimiento, cuando venga la tragedia, cuando venga esa circunstancia dolorosa, todas esas cosas, porque Jesús pasó por lo mismo, Él entiende, Él nos entiende. En nuestro momento más oscuro de nuestra vida, Jesús estaba ahí y nos entendía, y nos ofrece esa gracia, esa misericordia, esa ayuda oportuna. Entonces tenemos que contemplar y ver la realidad del sufrimiento de Jesús, para nosotros también poder entender nuestro sufrimiento y poder responder a ese sufrimiento de la manera correcta. Entonces debemos pedirle a Dios por esa guía, ¿cierto? Para continuar viviendo para la gloria de Dios, incluso durante el sufrimiento, durante las circunstancias difíciles. Sigamos. Ahora, el tema del sufrimiento, eso es lo que estamos viendo hoy día, el sufrimiento de Jesús, traspasado, ¿cierto?, ahora a nosotros, y cómo nosotros debemos vivir ese sufrimiento, y cómo debemos responder. Los cristianos no somos los únicos que sufrimos, toda la gente sufre, ¿cierto? Todo el mundo sufre, no solamente los cristianos, ¿ya? La diferencia es cómo nosotros respondemos a ese tipo de sufrimiento, ¿ok? Hay personas, claro, que sufren y pueden que no estén no tengan esperanza, sufren de manera amarga, se desesperan, sufren ansiedad, todas esas cosas. Nosotros, ¿cierto?, sufrimos, debemos entender que nuestro sufrimiento viene con un propósito de por medio. No es algo en vano, no es algo en la cual no tengamos una esperanza de salir de eso, sino que es ese sufrimiento que viene con un propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestro sufrimiento? Lo leímos hace un ratito, que es, cómo lo llevamos a la práctica en realidad, porque la Biblia dice, en este caso, que Jesús aprendió obediencia por medio de los padecimientos. Nosotros también aprendemos obediencia por medio de nuestros padecimientos, y en ese sentido nosotros sufrimos para extender el evangelio a las demás personas, ya para el avance del bien, que es lo mismo que Jesús hizo, ¿cierto? Él vino a proclamar la buena nueva de salvación, la llegada del reino de Dios, y por eso Él sufrió, y nosotros también sufrimos con el propósito de llevar el evangelio, de compartir el evangelio. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo explico de mejor manera? Vamos al ejemplo del apóstol Pablo, que es uno de los mejores ejemplos que tenemos, aparte de Jesús, de el sufrir por compartir el evangelio, ¿ya? Filipenses capítulo 1. Bueno, aquí vamos a leer varios textos, la verdad, para entender el sufrimiento de Pablo y cuál era el propósito de su sufrimiento. Vamos primero a Filipenses, si es que lo encuentro, aquí está. Filipenses capítulo 1, verso 29. Fíjense lo que dice Pablo primero. 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Fíjense, promesa de Dios, vamos a sufrir por Él. No se nos va a evitar el sufrir. Al contrario, si somos cristianos, viene incluido el sufrimiento. Yo sé que no suena bonito ni nada, pero es como tragicómico, de hecho. De hecho, la Biblia dice, otro texto que no recuerdo bien la cita, que dice, los que quieran vivir vidas piadosas, dice, sufrirán persecución. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estoy viviendo una vida piadosa? Porque si no estoy recibiendo persecución, entonces a lo mejor mi vida no es lo suficientemente piadosa como uno pensaría. Pero entonces, eso también es como una autoevaluación que uno puede hacerse en base a ese texto. Los que quieran vivir vidas piadosas recibirán persecución. Pero volvamos al texto. Dice, porque a ustedes se les ha concedido, dice, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces nosotros sufrimos en nuestros esfuerzos, no por salvar al mundo, porque el mundo, la redención ya está provista, ¿cierto? Jesús sufrió por eso, sino que nosotros sufrimos por alcanzar al mundo con el mensaje del evangelio.
¿ya? Ese es el propósito de nuestro sufrimiento, de nuestras circunstancias. Ahora sí vamos en el mismo Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 9. Dice así. Filipenses 3, del 7 al 9. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de la negación de Pablo, cuando dice, todo lo que yo tengo lo considero pérdida, con tal de conocer, ¿cierto?, el incomparable, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo que yo tengo, lo que yo soy, no, eso es basura. Si eso me va a impedir conocer a Cristo, entonces yo lo considero así como perdido, como basura. Colosenses, capítulo 1, viene inmediatamente luego de Filipenses. Colosenses 1, 24, 26. Fíjense, aquí Pablo, uno podría pensar que está loco Pablo con lo que dice. Colosenses, 1, 24, 26 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos. Ese es otro nivel de madurez espiritual, ¿eh? El alegrarse de sufrir, eso hay que ser, uno pensaría que hay que ser loco, pero en realidad hay que ser una madurez espiritual tan alta que uno piensa cómo alguien puede alegrarse de sufrir. Bueno, en fin, Pablo llegó a ese nivel como para decir eso. Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y el último texto de esta parte, segunda de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 12. Segunda de Timoteo 1, 8 al 12. Dice así. Sí, del 8 al 12. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Fíjese que aquí Pablo está en la cárcel a causa del Evangelio, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Aquí Pablo invitando a Timoteo a que sea parte de las aflicciones del Evangelio, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Son bien fuertes las palabras de Pablo, son bien extremas, el alegrarse de los sufrimientos, el querer ser parte de las aflicciones de Jesús, añadir a las aflicciones de Jesús, pero eso la verdad es lo que nosotros también estamos llamados a hacer, a considerar el sufrimiento como una herramienta para avanzar el Evangelio de Jesús en este mundo. O sea, Pablo estaba dispuesto a sufrir las persecuciones por el privilegio de compartir el mensaje de Cristo. Sabemos que Pablo fue golpeado, fue apedreado, naufragó. Mire, de hecho leamos lo mejor. Bueno, si no se me va a pasar alguna. Segunda de Corintios capítulo 11, 24 al 28.
Segunda de Corintios 11, 24 al 28. Fíjense, dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. El 25, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, fíjense, en falsos hermanos, o sea, hasta dentro de la iglesia sufría peligros. El 27, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y bueno, sabemos también que Pablo murió también a causa del evangelio, fue un mártir por el evangelio. Pero todo eso Pablo lo hacía, como habíamos leído en Filipenses, a causa, ¿cierto?, por el invaluable valor de conocer a Cristo. Esa era su conclusión. Todo esto lo hacía, lo soportaba, lo aguantaba, por el hecho de poder, ¿cierto?, conocer a Cristo. De hecho, el libro de Filipenses, Pablo lo escribe desde la prisión en Roma, ¿cierto?, que se le había considerado como un criminal, y eso le provocaba vergüenza y todas esas cosas, pero Pablo quería que la iglesia ahí en Filipos tuviera la perspectiva correcta acerca del sufrimiento o de los problemas que él estaba experimentando y de los problemas que podía experimentar a lo mejor algún cristiano. Entonces, esa perspectiva del sufrimiento es la que nosotros debemos tener también y no sentirnos avergonzados o desanimados por lo que estamos pasando, ¿ya? Obviamente, en la teoría o lo que yo puedo decir puede ser fácil decirlo, otra cosa es experimentarlo, otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Aquí podemos todos hablar y decir sí, que hay que aguantar el sufrimiento, bla, 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 pero otra cosa es cuando efectivamente viene el sufrimiento, vienen las circunstancias difíciles, cómo respondemos cuando viene el sufrimiento. Y eso obviamente se maneja con una relación adecuada e íntima con Jesús, no es algo que viene, humanamente podemos hacerlo, nadie en su sano juicio se alegra de estar sufriendo, pero al tener una relación íntima, cercana con Jesús, y al saber lo que Él también tuvo que sufrir, podemos entonces responder de una manera distinta al sufrimiento como lo haría una persona no cristiana, por así decirlo. Él entendió que todas esas circunstancias, el estar preso, el de estar sufriendo persecución, era Dios trabajando, ¿cierto?, en él, ¿cierto?, trabajando las circunstancias de su encarcelamiento, ¿cierto?, y cómo Dios trabajaba. Dios utiliza nuestros sufrimientos, nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestras tragedias, ¿cierto?, en este caso para, ¿cierto?, expandir el evangelio de Jesús a otras personas y también ser como ejemplo, de hecho, y testimonio para otras personas que pueden pasar por lo mismo, para darnos ánimo y para animar a otras personas que en medio del sufrimiento se puede servir al Señor y hay un propósito detrás de ese sufrimiento, y eso ayuda tanto a nosotros mismos como a otras personas a vivir esta vida cristiana como deberíamos vivirla correctamente. Volvamos a Filipenses, capítulo 1, verso 21 al 30. Filipenses 1, verso 21 al 30, dice así: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Entonces aquí tenemos varias cosas que Pablo anima a aquellos que están sufriendo, cuáles son, ¿cierto?, esas cosas que nosotros podemos experimentar, esas promesas, ¿cierto?, que Dios nos entrega y por medio del apóstol Pablo para aguantar las persecuciones o el sufrimiento, ¿cierto?, por el hecho también de ser cristianos. Estamos en la hora ya, de hecho. No me va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que tengo que decir. Entonces, mientras nosotros vivimos nuestra fe de la mejor manera posible, vamos a experimentar sufrimiento. Eso todos lo sabemos, lo deberíamos tener en claro, lo deberíamos esperar, ¿cierto? Y deberíamos saber cómo responderlo. Y ese ejemplo de cómo responderlo tenemos en Jesucristo, y Pablo también nos ayuda con esos ejemplos de todo lo que Pablo tuvo que sufrir a causa de vivir su fe de la mejor manera posible. Pero no tenemos que desanimarnos o sentirnos aplastados, por así decirlo, por el peso de nuestro sufrimiento, sino que deberíamos ser, por medio del poder de Dios, poder aguantar ese tipo de sufrimiento, confiar en el poder de Dios, pedir la ayuda de Dios para poder aguantar ese sufrimiento, viviendo con el sentido de que nuestro sufrimiento viene con un propósito que puede ser usado por Dios, ¿cierto?, para compartir el Evangelio, ayudar en alguna persona que está también sufriendo, y cómo nosotros, nuestro testimonio sirve para animar a otras personas a pasar exitosamente, por así decirlo, por ese tipo de circunstancia, cualquiera sea que esa sea. Ok, preguntas, algún comentario, alguien quisiera decir algo, doy la palabra, porque estamos en la hora, la verdad. Me va a faltar la última parte, pero lo dejamos para otra ocasión, la verdad. ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿No están de acuerdo? ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿Alguien? Sí, hermana. Mire, los sufrimientos van siendo aumentados de acuerdo a la resistencia que tiene el cristiano. Por eso dice que el Señor dice que no nos va a dar más carga de la que podemos sobrellevar. Pero conforme vamos caminando ya en este camino de verdad y de justicia, Él va poniendo o permitiendo que nosotros vayamos enfrentando cada vez un poquito más las situaciones. Y así vamos creciendo en fe y en esperanza y en santidad. Yo estaba leyendo también los padecimientos como cristiano en Primera de Pedro 4:12, ¿ya? Ahí también se nos habla de que no nos sorprendamos como que algo nuevo, algo tremendo, o algo que no vamos a poder no lo vamos a poder, como dijera yo, pasar, porque el Señor ya nos está preparando para poder terminar con un sufrimiento, y después viene otro, y después viene otro. Por eso a veces los cristianos decimos, me dice cristiana, me decía una señora, y voy de mal en peor, de mal en peor, pero ella no había entendido bien. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros, o sea, vamos avanzando, más pruebas más fuertes,
pero a la vez vamos sobrellevándolas y pasándolas, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, y fortaleciendo nuestra fuerza. A veces también sucede que nos pasa la misma cosa siempre, ¿ya? Que me pasó lo mismo con otra persona o en otra situación, es porque no hemos aprendido la prueba, no hemos pasado la prueba, no hemos aprendido, por eso el Señor permite que se repita una situación similar. Eso sería lo que yo puedo aportar de lo que me ha pasado a mí en mi vida, porque así también porque cuando uno es muy pequeñita en el Evangelio, las pruebas son muy fáciles de pasar, difícil para el que está empezando, pero cuando uno cuando uno fue así, le fue difícil, pero ya después las pruebas van siendo más fuertes. Más difíciles todavía, claro, más difíciles todavía, sí. ¿Ya? Claro, ¿entiendes? Y eso es prueba de todos los días, ¿ya? Los vituperios, la misma familia, y bueno, y dónde está tu Dios, y que no te vas al templo a orar, y por qué te pasa esto. Son cosas que así vamos, pero no claudicamos. Y que eso es lo importante. Así Eso es es. lo importante. Eso Y- sería lo que Gracias, podría hermana yo. Nora. Sí, y efectivamente tenemos el mismo ejemplo de Jesús, que también le decían lo mismo. O sea, si Claro, eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, le decían. O sea, a él claro, mismo Jesús muriéndose y se burlaban de él todavía. O sea, no es algo que nosotros vayamos a pasar por algo que Jesús no entienda o no haya pasado, de hecho. O sea, justamente. sí, entonces tenemos el ejemplo mismísimo de Jesús que nos ayuda a seguir avanzando y a obedecer a Dios independiente de las circunstancias, lo que nos pueda pasar. ¿Alguien quisiera compartir también al respecto o tiene alguna pregunta? Perdón. Oh, qué